Un aplauso al Señor de alabanza, amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, puede sentarse en esta mañana. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Se ven hermosos, no son las sillas, son ustedes. Se ven hermosos en esta mañana. Qué bueno poder compartir juntos. Amén. Quiero invitarlo a que me acompañe en esta mañana al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 12. Cuando lo tenga en su Biblia, diga un fuerte amén. Ahora con los cambios acústicos se escucha todo. Así que si usted le dice un secreto a su esposa del pastor, yo aquí lo escucho. Si usted está hablando de la persona que tiene alante, mírale los zapatos, la persona lo escucha. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Cuántos lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienen a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito está un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva, es poderosa y es eficaz. Transforma vidas, transforma corazones. Te doy gracias por la suficiencia de la palabra de Dios. Hoy te pido que por medio de ella y de tu Espíritu Santo, tú cambies vidas, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Señor, que tu palabra nunca retorne vacía, pero que siempre dé mucho fruto en abundancia en nuestras vidas. Háblanos hoy, Espíritu Santo. Te anhelamos y necesitamos tu presencia en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos en nuestra tercera semana de una serie que hemos titulado 7 iglesias. Diga fuerte: 7 iglesias. 7 iglesias. Y esta serie está basada en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de los últimos tiempos. Y el primer domingo hablábamos de que mucha gente le tiene como miedo, como cosa al libro de Apocalipsis, pero es un libro maravilloso porque nos cuenta el final de la historia. Nos cuenta que hay victoria en Jesucristo. Nos dice que no importa lo que vivamos o que enfrentemos en esta vida, Jesucristo venció la muerte y el pecado, y en Él hay salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Es un libro maravilloso. Pero también a veces cuando lo leemos nos enfocamos en los eventos de los tiempos finales. Y queremos saber y nos llenamos así como que de miedo, pero queremos saber. Esta serie en realidad no se trata de eso. Se trata de un mensaje a las iglesias. Usted puede conocer los eventos de los tiempos finales y aún así no heredar vida eterna. Pero yo creo que el mensaje a las iglesias aparece de primero porque nos reta y nos invita a estar preparados, a ser la iglesia. Si yo soy la iglesia de Jesucristo, no importa lo que pase en los últimos tiempos, ya yo tengo mi tiquete asegurado. No tengo que saber los detalles. Conozco a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y en este libro, en esta carta,
Jesucristo mismo le está hablando a las iglesias. Se le revela, se le aparece al apóstol Juan y le dice: Juan, escribe lo que vas a ver y envíaselo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hace 3 semanas hablamos de la iglesia de Éfeso y le dimos el nombre de la iglesia desenamorada. Una iglesia que cumplía con todos los requisitos religiosos y servía y tenían gran compromiso, pero se habían olvidado del primer amor. Ya no amaban como amaban antes. La semana pasada hablamos de la iglesia de Esmirna, y esta es la iglesia perseguida. Esta es una de las 2 iglesias que no reciben amonestación, no reciben exhortación, pero son animados a ser fiel hasta el final, fiel hasta la muerte, y recibirán la corona de vida. Y en esta mañana vamos con nuestra tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, y le he dado el título a esta iglesia de la iglesia conformada. La iglesia conformada. Y hoy quiero hablar más específicamente acerca de cómo mantenernos firmes en un mundo de pecado. Cómo mantenernos firmes en un mundo de pecado. No sé si alguien alguna vez ha escuchado o ha visto en persona una patilla cuadrada. ¿Alguien ha visto una patilla cuadrada alguna vez? Levante su mano. No es mentira, es cierto, existen, son reales. En una provincia de Japón están cultivando patillas cuadradas. Y uno se pregunta, ¿por qué alguien quiere una patilla cuadrada? Bueno, lo hacen porque, no sé si alguna vez le ha pasado, pero guardar la patilla en la nevera es difícil. Así que están produciendo patillas cuadradas para que usted la pueda guardar en su refrigerador, cortarla y sigue normal la vida. No colapsa absolutamente nada. Patillas cuadradas. Y lo que hacen es que cuando la patilla está pequeña, en la tierra, la colocan dentro de un contenedor de vidrio templado por todos lados. Tienen algunos huecos para que la planta pueda respirar, pero a medida que la patilla va creciendo, llega un punto en el que ella empieza a adaptarse a la forma de su contenedor. Ella quiere crecer, pero el contenedor ya no la deja y empieza a perder su forma cuadrada y resulta siendo su forma redonda y termina siendo una patilla cuadrada. Y para mí es interesante, algo que la naturaleza lo hizo ovalado o lo hizo semirredondo, pueda convertirse en algo de otra forma simplemente por el entorno o el contenedor en el cual es cultivado. Esta patilla se conforma a su entorno, cambia de forma por el lugar en el cual crece. Conformado es algo que se ajusta o algo que cambia de forma, algo que se adapta a la forma de algo. Y este es el problema de la iglesia de de Pérgamo. Una iglesia que vive en un entorno difícil, en un entorno de pecado, pero con el tiempo se han conformado. Diga, conformado. Se han conformado a su entorno. Han empezado a adoptar las prácticas de pecado del mundo, de la ciudad en la cual ellos viven. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Muchas veces nosotros como cristianos hacemos eso. Empezamos a dejarnos conformar por el mundo en el que vivimos, por las presiones del trabajo, de la universidad, del colegio, de la familia. No queremos ser diferentes y no queremos ser raros, así que empiezo a ser conformado al patrón y a el pecado que encontramos en el mundo. Y quiero mencionarle algunos datos interesantes acerca de la iglesia de Pérgamo o de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo, yo le dije la primera semana que todas estas ciudades estaban cerca la una de la otra, de unas 50, 80 kilómetros de distancia. Pérgamo está al norte de Éfeso y su nombre Pérgamo significa elevada. Tenía el nombre de elevada porque era una ciudad que estaba elevada, que daba a 300 metros de altura del nivel del mar. Y por ser una ciudad elevada se consideraba impenetrable. Se pensaba que los enemigos nunca la podrían conquistar, así que reyes guardaban todos sus tesoros en Pérgamo, porque era la manera de ellos de protegerlos de los imperios enemigos. En Pérgamo también estaba la corte suprema romana. Se encontraba también las oficinas del gobernador romano. Era un lugar estratégico, un lugar influyente.
Y el gobernador romano se decía que él tenía el derecho a la espada. El derecho a la espada, eso significaba que si alguna persona la traían ante el gobernador por algún crimen o algún cristiano perseguido, el gobernador tenía el derecho de determinar si esa persona vivía o moría por la espada. Muchos cristianos ya habían muerto por la espada. De hecho, cuando leímos, dice que un testigo fiel, Antipas, fue asesinado, fue matado posiblemente por la espada. Y cuando entendemos eso, nos da mucho sentido cómo Jesús empieza la carta. Les dice en el versículo 12, les dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, al pastor de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando el gobernador romano transitaba por las calles, delante de él había un soldado que cargaba una espada de 2 filos. Era un símbolo de intimidación. Todo el mundo sabía: este hombre tiene la soberanía y el poder de dar vida o de dar muerte, de perdonar o de sacrificar. Y Jesús le dice a la iglesia: yo escribo esto, yo, el que tengo la espada de 2 filos, le digo esto a la iglesia. Pérgamo entiende exactamente lo que Jesús está diciendo. Jesús les está diciendo: yo soy el dueño de la vida, no el emperador romano, no el gobernador romano. Yo soy el que determino si viven o si mueren. Yo soy el autor de la vida. Yo estoy por encima de gobiernos y de imperios, sin importar lo que ustedes vivan. Yo soy el que tengo la espada de 2 filos. Esto es una gran introducción, porque de salida produce gran ánimo para la iglesia y decirle: no temas que ustedes son perseguidos. Yo soy el dueño de la vida. En Pérgamo también era conocida por ser una ciudad en la que se desarrollaba gran actividad religiosa pagana. Éfeso era una ciudad política, Esmirna era una ciudad comercial, pero Pérgamo era un centro religioso. Todas las deidades tenían templo en Pérgamo, y la gente viajaba de todo el mundo para ir y adorar a los dioses de Pérgamo. Cuando usted viaja a Cartagena y usted quiere hacer un tour, usted le hacen el tour por el fuerte de San Felipe, por el Palacio de la Inquisición, el Cerro de la Popa, la ciudad amurallada. Así era Pérgamo. La gente iba para ir a los diferentes templos de adoración y adorar a los diferentes dioses. Sin importar cuál fuera su necesidad, los dioses de Pérgamo prometían satisfacer lo que usted necesitara. En Pérgamo se encontraba, número 1, el templo o el altar del dios Zeus. El dios Zeus era el dios del monte Olimpo. El monte Olimpo era donde habitaban todos los demás dioses. En otras palabras, Zeus era el dios de dioses y el rey de reyes. Era el dios más poderoso, el dios del relámpago, el dios del trueno. Si usted tenía un problema o alguna necesidad, usted quería ir a Zeus, porque Zeus tenía gran poder. Era poderoso. Sin embargo, si usted lo que estaba buscando era placer, algo de diversión, satisfacer su carne, entonces usted iría al templo del dios Dionisio. Dionisio era el dios del vino, el dios de la borrachera, el dios de la fiesta, el dios del desenfreno. Y la gente iba al templo de Dionisio a emborracharse, a cometer inmoralidades sexuales, a participar de orgías, a cometer adulterio, a acostarse con las prostitutas y prostitutos del templo en adoración a Dionisio. Dionisio garantizaba satisfacción para su carne, libertinaje. Era como la discoteca de su tiempo. Vamos a ir a emborracharnos, a disfrutar, a encontrarnos un hombre, una mujer y darle rienda suelta a nuestra carne. Si usted necesitaba alimento o provisión, entonces usted iría al templo de la diosa Demeter. La diosa Demeter garantizaba de que siempre habría alimento en su mesa, de que siempre usted tendría cosechas abundantes. Así que usted iba al templo de Demeter, quemaba incienso, traía oraciones y se iba tranquilo para su casa, porque ahora iba a tener provisión para su familia. Pero de pronto había alguien enfermo, como en cualquier entorno, alguien con necesidades físicas. Si usted tenía una necesidad física, entonces tenía que ir al templo del dios Asclepio. Asclepio era el dios de la sanidad, el dios de la medicina.
Peregrinos de todo el mundo venían a Pérgamo para ir al templo de Asclepio, encontrando alivio para sus cuerpos. Y hacían algo bien interesante. La gente que iba los metían en un trance y luego los colocaban en un cuarto oscuro. Y ahora soltaban cientos de serpientes. Y las serpientes trepaban por encima de usted, por su cara, por su nariz, por su boca. Y creían que esas serpientes, en nombre de Asclepio, tenían el poder de traer sanidad sobre su vida o de encontrar cuál era la razón de su enfermedad. Eso era lo que Asclepio prometía. De hecho, hoy el símbolo de la medicina moderna es la vara de Asclepio con 2 serpientes. Se remonta a Pérgamo. Eso era lo que Asclepio prometía. O de pronto usted tenía preguntas, decisiones que tenía que tomar en la vida, no sabía qué hacer. Entonces usted se dirigía al templo de la diosa Atena, la diosa de la sabiduría. Ella podía dar respuesta a cualquiera de sus preguntas, a cualquiera de sus inquietudes. Este era el ambiente espiritual en el cual la iglesia de Pérgamo se desenvuelve. Y el versículo 13 le dice a la iglesia, Jesús le dice: yo conozco tus obras y sé dónde vives, en el trono de Satanás. Tiene mucho sentido que la iglesia escuche estas palabras de Jesús. Le dice: yo sé dónde moras. Jesús le dice: Pérgamo es la casa de Satanás. Ahí es donde vive. Hay tanta idolatría, tantos dioses. El ambiente espiritual es tan pesado que yo sé dónde vives. Pero retienes mi nombre y no has negado la fe. Ni aun en los días de la persecución de Antipas ustedes han dejado de ser fieles en donde Satanás mora. Yo quiero que usted se imagine por un momento, si usted fuera uno de esos judíos que vivían en Pérgamo. Un judío viviendo en Pérgamo es como un colombiano viviendo en el exterior. No vive en su país natal. Pero un día usted va a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, porque todos los judíos volvían a Jerusalén a celebrar Pentecostés. Imagínese que usted un día regresa y, estando en la fiesta de Pentecostés, un hombre se levanta y empieza a proclamar que el Mesías ya ha venido y que el Salvador del mundo ya vino y que su nombre era Jesús y que Él murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que para ser salvo usted tiene que proclamarlo como Señor y Salvador de su vida. Y usted es impactado por ese mensaje y usted pone su fe en Jesucristo como Salvador. Durante esa misma fiesta ahora hay un derramamiento del Espíritu Santo y usted es lleno con el Espíritu Santo. Y usted empieza a aprender y a escuchar de las maravillas de Dios y entiende que Jesucristo es el Rey de Reyes y no es Zeus. Usted entiende que Jesús es el proveedor de todas las cosas y no Demeter. De hecho, usted escucha que Jesús alimentó a 5,000. Y escucha que hubo una pesca milagrosa. Él es el que tiene el poder de proveer para todos. Usted entiende que la sabiduría y los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo Jesús, no en Atenas. Usted entiende que el verdadero deleite y el verdadero gozo se experimentan en la salvación de Cristo, no en Dionisio y en los placeres de la carne. Y ahora usted regresa a Pérgamo con una nueva fe, con una nueva vida, con un nuevo nacimiento. Y usted empieza a predicar y enseñar, y la iglesia se forma, y son perseguidos y son matados y pierden sus trabajos y los echan de las uniones de trabajo. Pero la iglesia está avivada y comprometida con la nueva fe que tienen en Jesús. Pero mire lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. A la iglesia de Éfeso le dice: tengo algo contra ti. A ellos les dice: tengo varias cosas contra ti. Dice: ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. La iglesia de Pérgamo era una iglesia comprometida con Dios. Sin embargo, dentro de la iglesia había otro grupo de cristianos. Había otro grupo de creyentes que estaban cansados de ser perseguidos. Estaban cansados de ser diferentes. Estaban cansados de ser excluidos.
Estaban cansados de renunciar a ciertas cosas a las cuales ellos estaban acostumbrados. Y ellos se preguntaban, ¿será que hay alguna manera de seguir a Cristo, pero al mismo tiempo seguir haciendo lo que hacíamos antes? ¿Será que podemos tener un evangelio más light? ¿Será que podemos vivir a Cristo a nuestra manera, mantener nuestras costumbres? Que seguir a Cristo no nos cueste tanto, que sea más sencillo, que no sea tan difícil. ¿Será que podemos seguir a Cristo y al mismo tiempo ir a adorar a Dionisio y participar de la inmoralidad sexual? ¿Será que podemos orar por los enfermos, pero al mismo tiempo ir al templo de la sanidad y pasar por nuestro trance y querer que por medio de ese ritual podamos ser sanos? ¿Será que podemos confiar en la guianza de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo confiar en la sabiduría de Atenas? Y Jesús les dice, no pueden. No pueden servir a dos señores, no pueden tener mezclas en su vida. Seguir a Cristo les costará a todos. Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, te costará. Pero este grupo de cristianos en Pérgamo están buscando la manera de tener un evangelio más sencillo, un evangelio más fácil. No sé si usted se acuerda, pero en una oportunidad Jesús le dijo a las multitudes, les dijo, entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, pero pocos la encuentran. Jesús le está diciendo a Pérgamo, no puedes vivir de esa manera. No puedes vivir en el pecado y en Cristo. No puedes vivir en el mundo y en Cristo. Tengo estas cosas contra ti. No sé si alguna persona alguna vez haciendo ejercicios, mi esposa le gusta hacer muchos videos de ejercicio y está haciendo ejercicios y aeróbicos. Y cuando uno ve los videos de ejercicios, aquí está el entrenador, el principal, pero acá hay otro que está haciendo algo un poco diferente a lo que el entrenador te está enseñando. Este está modificando lo que el entrenador enseña, por si te queda muy difícil, entonces tú lo puedas hacer. Entonces el entrenador vamos, flexiones. Pero si te queda muy difícil, entonces puedes poner las rodillas y hacer flexiones más fáciles. Vamos, levanta las pesas, pero si te queda difícil, siéntate y modificas el ejercicio. Esto tiene un propósito, y es que hay gente que está empezando, hay gente que apenas está indagando en el ejercicio y hay cosas que no pueden hacer. El problema con esto es que hay personas que se pasan toda la vida modificando algo que no debería ser así. Tiene una forma más efectiva, una forma que produce mejor resultado, pero como soy flojo, como me da pereza, voy a modificar siempre. Y en la iglesia, en Cristo, sucede esto. Hay una manera de vivir para Cristo, pero hay algunos que la modifican. ¿Cuántos dicen amén? Hay una manera de vivir para Dios, pero es que es muy difícil, voy a modificarlo. Me parezco a Cristo, parezco creyente, parezco discípulo de Cristo, pero estoy modificando comportamientos. Como no quiero dejar el adulterio, entonces voy a tener un poquito de adulterio por acá. Como no puedo dejar la fornicación, entonces voy a servir en la iglesia y voy a darle al Señor con gozo y voy a comprometerme para justificar mi fornicación. Voy a ser un cristiano comprometido con el Señor, fiel, un hombre de oración. Oro todos los martes a las 5 de la mañana. Pero hay otras cosas que estoy haciendo aquí en mi vida para modificar. Y nos hemos conformado con modificaciones. Creyentes que dicen, voy a tener un cristianismo sin oración, un cristianismo sin palabra, un cristianismo sin congregarme, sin comunión de los santos, porque es más fácil. Voy a vivir un cristianismo sin santidad, porque Jesús me ama y Jesús me perdona, así yo peque sopotoscientas veces. Un cristianismo sin santidad. Y para mí un cristianismo modificado es un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin Cristo no es cristianismo. Y Jesús está exhortando fuertemente a la iglesia de Pérgamo. Les está diciendo, no se puede. Hay cristianos que dicen,
Yo voy a orar por sanidad, pero al mismo tiempo voy al brujo y al hechicero a que me haga una manilla, a que me haga un rezo, a que me bañe con agua bendita por si las moscas, para ver cuál funciona primero. Voy a la iglesia los domingos y sirvo en la iglesia, pero el sábado en la noche estuve con Dionisio. No es su novio Dionisio, con el Dios Dionisio, dándole rienda suelta a mi carne y a mi placer, satisfaciendo los deseos pecaminosos de la carne, sirviendo a dos dioses, creyendo en Dios como mi proveedor, y ofrendo y diezmo y creo, Señor, que tú eres mi proveedor, pero al mismo tiempo voy a hacer un negocio corrupto para poder prosperar. Mezclas. Esto se llama obediencia parcial. Obedecemos a Dios parcialmente para apaciguar a Dios, para que el pastor crea, para que el líder crea, para que mi esposo crea, pero estamos viviendo lejos de Dios. Y el versículo 14 dice: tengo algo contra ti, y es que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Para entender qué es la doctrina de Balaam, usted tiene que leer Deuteronomios 22 al 24. En esos pasajes la Biblia nos habla de un rey llamado Balac. ¿Cuántos se acuerdan de Balac? La historia de Balac y Balaam, el de la burra que le habló. Balac quería maldecir al pueblo de Israel, así que contrató a Balaam para que lanzara una maldición sobre Israel. Pero Balaam no pudo maldecir a Israel. Cada vez que él iba a maldecirlo, salían bendiciones de su boca. Y quería maldecir y salían más bendiciones de su boca. Así que Balaam le dice a Balac, le dice: este pueblo no se puede maldecir, son benditos por Dios. Pero como él quería el dinero y la recompensa de su trabajo, él le dijo: te voy a dar una idea. A ellos no los puedes maldecir, pero hazlos pecar tentándolos con inmoralidad sexual y con comida ofrecida a los dioses. Ellos son benditos de Dios. La única manera que el favor de Dios salga de sus vidas es que vivan en pecado. Preséntales esto. Y Balac les presentó inmoralidad sexual, les trajo mujeres de otras naciones que tenían ídolos paganos, comían comida ofrecidas a los dioses en idolatría, y el pueblo se apartó de Dios, y así fue como fueron conquistados. Sabes, muchas veces el enemigo en tu vida, él sabe que no te pudo vencer con la enfermedad, no te pudo vencer con la adversidad, no te pudo vencer con los problemas. Este es un cristiano muy firme, muy comprometido, muy entregado. Así que él dice: tengo otra idea, voy a llevarlo a conformarse con menos de lo que Dios tiene para ellos. Voy a empezar a introducir doctrinas y mentiras y errores y falsedades en su vida para que las crean y entonces vivan lejos del propósito que Dios tiene para ellos. Esta era la doctrina de Balaam. Israel cayó en ellos, Pérgamo cayó en ella, y creo que la iglesia hoy de Cristo, muchos están cayendo en eso también. Creo que puedo vivir para Cristo, pero al mismo tiempo he aceptado mi interpretación, mis conceptos, mis ideas. Seguimos a Dios, como dicen muchos, a mi manera. Tú eres un discípulo de Cristo, soy un discípulo de Cristo, pero a mi manera, no como otros. Vivimos nuestro propio cristianismo, nuestra propia manera de vivir, de creer en Cristo, a veces muy contraria a la palabra. Y el versículo 15 dice: también retienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Los nicolaitas eran un grupo de personas que creían que los pecados del cuerpo no afectaban el espíritu, que usted podía hacer lo que usted quisiera con su cuerpo y eso no afectaba su vida espiritual. Y estos también participaban de inmoralidad sexual, de fornicación, de orgías. Y Jesús les dice: no, por supuesto que afecta, por supuesto que destruye tu devoción, por supuesto que daña tu relación con Dios. Hoy ya los nicolaitas no existen, pero creo que la doctrina de los nicolaitas ha infiltrado la iglesia más que nunca. Creo que puedo hacer con mi cuerpo como yo quiero, gozar como yo quiero, disfrutar, tener placer como yo quiero. No afecta mi relación con Dios. Y de pronto hay personas que dirán: pastor, pero es que seamos justos, ellos estaban en un lugar difícil.
En un lugar como Pérgamo, yo creo que hubiese sido difícil criar a nuestros hijos, criar a nuestros adolescentes, pero al mismo tiempo yo creo que el problema no era Pérgamo. El problema no era que la iglesia estaba en Pérgamo. Yo creo que el problema era que había mucho de Pérgamo dentro de la iglesia. Yo creo que el problema hoy no es que la iglesia está en el mundo, sino que hemos permitido mucho mundo dentro de la iglesia. Nos hemos contaminado con las costumbres del mundo. Queremos imitar las costumbres del mundo. La Biblia dice: ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Ustedes son carne, pero no tienen que andar conforme a la carne. Ustedes pueden vivir y caminar por el Espíritu, pueden vivir en santidad. La Biblia nos enseña de Daniel, el profeta Daniel. Daniel estaba en Babilonia, y Babilonia es un tipo del mundo. Nabucodonosor, un tipo de Satanás. Y en medio de idolatría de un mundo pagano, Daniel un día decide no contaminarse con la comida del rey. No me voy a contaminar con alimentos ofrecidos a otros dioses. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿En qué lugar te encuentras hoy en tu relación con Dios? ¿Crees que puedes vivir con Cristo y al mismo tiempo vivir como la iglesia de Pérgamo? ¿Crees que puedes vivir enamorado de Dios, con tu primer amor, servir a Dios, pero al mismo tiempo estoy haciendo cosas que no agradan a Dios? El apóstol Santiago le dice a la iglesia en Santiago 4, le dice: oh gente adúltera, ¿acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiera ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? ¿Sabe? Yo quiero tener a Dios de amigo, no de enemigo. Pero la Biblia me dice que mi amistad con el mundo, no sé cuánto les ha pasado, de pronto usted sale de pelea con una amiga y ve a su amiga hablando con la que usted peleó y le dice: no, si tú quieres ser mi amiga, no puedes hablar con ella. Eso es lo que Dios está diciendo. Si tú quieres que tú y yo seamos uno, que haya comunión y devoción, no puedes tener amistad con el mundo. Y hoy nosotros vivimos en un mundo de relativismo, en el que creemos que todo el mundo tiene la verdad. No todo el mundo puede tener una verdad distinta a la de otro. Si todo el mundo tiene una verdad distinta, entonces no hay verdades. Vivimos en un mundo en el que no hay verdades absolutas, y menos creemos que hay una verdad en la palabra de Dios. El mundo sigue empujando su agenda, el mundo sigue empujando sus valores, y entre más empujan a la iglesia empieza a decir: bueno, de pronto eso no es pecado. Bueno, de pronto eso está bien. Y usted puede interpretar de la Biblia lo que usted quiera. Dice la Biblia: llegará el día en el que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo, en el que lo dulce lo pasarán por amargo y lo amargo por dulce. Yo creo que muchas veces permitimos estas cosas en nuestra vida. Hemos creído muchas veces, yo he escuchado predicadores en televisión que les han preguntado: ¿usted cree que Jesucristo es el único camino a Dios? Y les tiemblan las piernas para responder. Les tiembla la boca para responder. No se atreven a decir sí. ¿Por qué? Porque tienen gente en su congregación que tienen otras ideas, otras filosofías. Así que para no perder miembros, mejor comprometo el evangelio. ¿Es Jesucristo el único camino a Dios? ¿O será que todos los caminos llevan al Padre, llevan a Dios? Vive como quieras. Vive tu propia verdad. Vive en el relativismo. ¿Sabe? Ninguna religión conduce a Dios. El budismo no conduce a Dios, el islamismo no conduce a Dios, el cristianismo no conduce a Dios. Usted puede llamarse cristiano y no conocer a Dios. El único que conduce a Dios se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sabe? Esto es un mensaje que no es políticamente correcto. Suena muy exclusivo, pero es que el cielo es exclusivo. Las puertas están abiertas para todos, pero no todos pueden entrar. Solo aquellos que hayan creído en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas
Solo aquellos que se han arrepentido de su pecado y le han dado la espalda al mundo para seguir a Cristo tendrán salvación y vida eterna. Pastor, pero ¿cómo puede un Dios amoroso enviar gente al infierno? ¿Sabe? Usted lo está viendo de la manera incorrecta. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar gente al infierno? No es la pregunta. La pregunta es: ¿cómo puede un Dios justo salvar a la gente del infierno? No es que su amor me mandó al infierno, no, es que su amor me rescató de condenación eterna. Y hoy yo tengo la oportunidad de creer en ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo Jesucristo es el Señor. Amén. Ese es el nombre de Jesucristo. Jesús viene por una iglesia. Pero yo quiero decirle, Jesús no viene por Camino, Verdad y Vida. Jesús no viene por la iglesia bautista, ni por la cuadrangular, ni por las... Jesús no viene por denominaciones, ni por nombres. Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga e intachable. Esa es la iglesia por la que Jesucristo viene. ¿Sabe? Una de las realidades más duras de saber como pastor es que no todo el que se sienta en estas sillas será salvo. No todo el que sirve en el altar será salvo. Pastor, entonces ¿por qué los deja servir? Porque yo no sé. Yo no puedo jugar al policía espiritual. Pero llegará el día en el que separará Dios a las ovejas de las cabras. Y ahora le preguntarán: Señor, ¿por qué nos echaste para donde las cabras? Y Él les dirá: es que yo no los conozco. Señor, pero si en tu nombre predicamos y echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos, apártense de mí, nunca los conocí. Nunca fueron la iglesia. Empezaron a comprometer áreas de su vida y no seguir a Jesús. Y quiero terminar con esto. Mire lo que dice el versículo 16. El versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntanse. Dígale al que tiene al lado, dile: arrepiéntete. Con mucho amor, le arrepiéntete. ¿Recuerdan Éfeso? En Éfeso hablamos de que hubo un reconocimiento, hubo una reprensión y hubo un remedio. El reconocimiento de lo que hicieron bien, la reprensión de lo que hicieron mal y el remedio. Exactamente sucede con Pérgamo. Esto es lo bueno que han hecho. Tengo esto en contra de ustedes, pero este es el remedio. Arrepiéntanse. Y ahora les dice: si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Recuerdan la espada al principio? Yo soy el que tengo la espada de dos filos. Si no te arrepientes, pelearé con ese grupo, con aquellos que se han comprometido, aquellos que no han vivido vidas santas para Dios. Pelearé con ellos con la espada de mi boca. El versículo 17 dice: el que tiene oídos. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Cuántos tienen oídos? Digan fuertemente: ¿cuántos tienen oídos? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a Camino, Verdad y Vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Lo primero que dice es arrepentimiento. Vuelve a Dios. Vuelvan a Dios y Dios volverá a ustedes. Hechos dice: arrepentidos y convertidos de vuestros pecados, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Usted quiere experimentar tiempos de refrigerio en su vida, el remedio está aquí: arrepentimiento. No puedo seguir viviendo de la misma manera, no puedo seguir con este tormento, no puedo seguir con este arrepentimiento. Tiempos de refrigerio vendrán. Y les dice: al que venciere. Lo que está diciendo es: al que se mantenga firme en medio del mundo de pecado, al que pueda vivir en el mundo pero no ser del mundo, al que pueda hacer carne sin caminar en la carne, al que se mantenga firme hasta el final. Al que venciere, dice que le dará dos cosas. Número uno, le dará maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Maná escondido está haciendo referencia al maná del Antiguo Testamento, a la provisión de Dios para su pueblo. Está diciendo: te daré un maná eterno, un maná que no se pudre,
que no se daña. La provisión que Dios nos dio se llama Jesucristo. La provisión más grande que usted puede recibir no es una casa, no es un salario, no es un carro nuevo, no es una beca. La provisión de Dios para la tierra, para la humanidad, ya fue dada y su nombre es Jesús. Les daré el maná escondido. Jesús dijo que Él era el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Les daré ese maná escondido. Y luego dice algo muy interesante. Dice: y les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito está un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pastor, ¿qué significa eso de la piedrecita blanca? ¿Qué quiere decir Apocalipsis con eso? Por eso es que a veces nos trabamos, porque no podemos dar un paso más de estudiar, de escudriñar, de investigar. Como no lo entendemos, entonces no lo leemos. ¿Qué significa la piedrecita blanca? La respuesta es: nadie sabe. En realidad no hay un acuerdo, hay diferentes interpretaciones. Pero la interpretación más aceptada de todas es que en la antigüedad, cuando una persona la invitaban a un banquete, o le invitaban a una fiesta o un matrimonio, le enviaban una piedrecita blanca con su nombre escrito en ella. Y esa persona, cuando se presentaba al banquete, era la tarjeta de invitación. Esa persona simplemente venía, mostraba su piedra con su nombre y lo hacían pasar. Y yo creo que lo que Jesús le está diciendo a la iglesia es: el que venciere. ¿Cuántos son vencedores en Cristo Jesús? ¿Recuerdan lo que hablamos de Romanos la vez pasada? Dice, aunque hayan peligros, hambre, desnudez, pobreza, tribulación, angustia, ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso ni la vida, ni la muerte, ni la persecución, ni nada podrá separarme del amor de Dios. Al que venciere, al que a pesar de todas esas cosas venciere, le daré una piedra blanca con su nombre. ¿Sabes? Si ayer conseguí estas piedras y les puse los nombres de mi familia. Le dije: Señor, yo quiero que algún día a mis hijos les des esa piedra blanca. Que nosotros podamos enseñarles a ellos a amarte y a buscarte, que tú estés en el cielo escribiendo su nombre en esa invitación. Al que venciere le daré una piedra blanca, dice, el cual tiene un nombre escrito. Nadie conoce su nombre. Yo aquí no puedo saber qué nombres están escritos. El único que lo conoce es aquellos que la recibieren. Usted está listo para recibir una invitación. ¿Está usted hoy abierto a que su nombre sea escrito en el libro de la vida? Pero lo que Dios está diciendo a la iglesia es: no puede ser una iglesia conformada. Nosotros podemos venir y participar de nuestras rutinas religiosas, tener domingos maravillosos, pero al final de todo esto es temporal. Lo único duradero es la vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero invitarle en esta mañana a que usted cierre sus ojos. Yo creo que posiblemente este mensaje a la iglesia es uno de los mensajes más difíciles durante nuestra serie. Pero hoy Dios le está hablando a personas, y creo que el Espíritu Santo le está hablando a personas, y les está diciendo: no puedes conformarte, no puedes adoptar el molde, el patrón, las costumbres del mundo. Tienes que dar un paso aparte, tienes que ir en otra dirección, convertirte en una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Que oiga. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por tu bendición, porque tú eres bueno y eres maravilloso.